Buenos días a todas. Vamos a comenzar con el último módulo de esta materia de tecnología clínica, que es endocrinología clínica. Vamos a ver algunos aspectos importantes del estudio de las hormonas. En el día de hoy vamos a ver las generalidades de las hormonas y van a encontrar algunas de las respuestas a las preguntas que habíamos visto en la clase pasada, que les había dejado de tarea. La idea es ver lo máximo que podamos. Vamos a ver un poco de inmunoensayos para que podamos complementar con lo que ven en virología y serología. Y vamos a ver cómo se estudian algunas hormonas y los perfiles, y sobre todo vamos a ver perfil tiroideo, algunas enfermedades del sistema, se me sale, suprarrenal, perdón, y del sistema gonadal, las más importantes, si llegamos a ver, y lo que no quiero dejar de ver son los marcadores tumorales para nombrárselos y mostrarles en qué situaciones son relevantes los pedidos y qué tan específicos y sensibles son estos marcadores que se llaman así, marcadores oncológicos o marcadores tumorales. Así que bueno, vamos a comenzar entonces con la primera parte del video de la clase de hoy. Vamos a hablar, como les contaba anteriormente, en la clase de hoy sobre las generalidades de las hormonas. Vamos a hablar de inmunoensayos, del eje hipotálamo-hipófisis con hormona o glándula, cualquiera sea la glándula, ya sea una glándula tiroidea, una glándula adrenal o una glándula gonadal. Vamos a hablar de la regulación de estos ejes endocrinológicos y por último de marcadores tumorales. Para comenzar entonces con las generalidades, vamos a ver cómo actúan, qué son las hormonas y cómo actúan, cuáles son sus funciones, cómo se transportan, cómo se sintetizan, cómo se secretan, cuál es la naturaleza de las hormonas y vamos a tratar de clasificarlas. Vamos a ver entonces íntimamente un poquito sobre esto. Estas primeras diapositivas son a título informativo, las vamos a leer porque son muy interesantes y nos presentan entonces los aspectos más importantes de la función de las hormonas en los tejidos blancos. Hablamos entonces de un sistema endocrino, como dice ahí, clásico, en donde los órganos endocrinos se ubican en todo el cuerpo y su función es controlada por las hormonas que alcanzan la circulación. Y eso es lo importante, porque justamente si hablamos de endocrinología tiene que ver con hormonas que son secretadas a la sangre, y mediante la sangre alcanzan, mediante la circulación sanguínea alcanzan su órgano blanco, que en la mayoría de los casos están alejados del órgano secretor de la hormona. O vamos a hablar, si hablamos de un órgano secretor de una hormona, hablamos de una glándula. Entonces, que alcanzan la circulación general o que producen estimulación local o neuroendocrina directa. La integración de producción de hormonas en los órganos endocrinos se encuentra bajo regulación del hipotálamo. Por eso todos los ejes que nosotros vamos a estudiar van a ver ustedes que comienzan con el hipotálamo y continúa con la hipófisis y después entonces con la glándula final. Se sabe que muchos otros tejidos producen hormonas. Recuerdan ustedes que habíamos charlado en algún momento de la carrera en donde decíamos, bueno, que el riñón es un órgano endocrino, el corazón es un órgano endocrino porque sintetizan péptidos natriuréticos, recordarán ustedes, el riñón sintetiza eritropoyetina, entre otras hormonas, que la renina, por ejemplo, también el sistema justaglomerular, recordarán. Entonces hay muchos órganos que hoy en día se reconocen como órganos que son endocrinos, ¿sí? Que no cumplen simplemente una función, como por ejemplo el endotelio capilar, que lo hemos charlado. El endotelio tiene una función endocrina muy importante, sintetiza muchas hormonas, ¿sí? Por ejemplo, hormonas vasoactivas que regulan entonces la tonicidad de ese vaso sanguíneo. Bueno, entonces se sabe que muchos otros tejidos, como dijimos, producen hormonas y por tanto pueden considerarse parte del sistema endocrino. Los ejemplos incluyen el tejido adiposo, fíjense, muy importante, que sintetizan adipoquinas, por ejemplo, o leptina, como está acá. El tubo digestivo, que sintetiza la grelina, sobre todo a nivel del estómago. Músculo estriado, por ejemplo, las miocinas, los riñones, la eritropoyetina, el corazón, fíjense que habíamos charlado anteriormente.
las hormonas liberadoras, ¿sí?, de gonadotrofinas, la hormona del crecimiento, la hormona liberadora de corticotrofina, la hormona liberadora de tirotrofina y la hormona liberadora de gonadotrofina. Esta sería la hormona liberadora de hormona de crecimiento, ¿no? Bueno, acá tienen otras, la hormona liberadora de gonadotrofina, la ACTH o hormona adrenocorticótropa, la MSH o hormona estimulante de los melanocitos, y así un montón de otras hormonas más que se sintetizan por distintas glándulas que se encuentran ubicados a lo largo del sistema del organismo humano y que cumplen una función muy importante. Y vamos a estudiarlas porque justamente su deficiencia generan patologías, lo mismo que su aumento, ¿sí? Bien. Acá vamos a ver un poquito de la síntesis de las hormonas. Las hormonas las vamos a ver que se clasifican hay muchas clasificaciones para las hormonas. Una es según la naturaleza química de la hormona. Tenemos hormonas peptídicas y hormonas que tienen un núcleo esteroideo, es decir, que necesitan del aporte exógeno y endógeno del colesterol para la síntesis, ¿sí? Estas hormonas, como son un producto del metabolismo o necesitan el colesterol para su síntesis, las glándulas captan el colesterol de las lipoproteínas que se encuentran en el plasma. O sea, tendrán receptores para las lipoproteínas, por ejemplo, las LDL. Bueno, entonces las hormonas peptídicas se sintetizan en forma de preprohormonas. Piensen, por ejemplo, en la insulina, en este caso, en los ribosomas, y son procesados a prohormonas en el retículo endoplásmico. En el aparato de Golgi, la hormona o prohormona se empaqueta en vesículas secretoras cuyo contenido se libera de la célula en respuesta a la entrada de calcio al espacio intracelular. Recuerden ustedes que el ingreso de calcio al citosol, que mantiene una concentración baja de calcio, es el estímulo adecuado que tiene la célula para exocitar el contenido de sus vesículas, ¿sí? Que en este caso son las hormonas que se encuentran en esas vesículas. Para el acoplamiento de las vesículas secretoras en la membrana plasmática y para la exocitosis del contenido vesicular, es necesario el incremento de calcio citoplasmático, lo que dijimos recién. La hormona y los productos del procesamiento posttraduccional. Posttraduccional quiere decir después de la traducción del ARN mensajero a proteínas. Recuerden eso. Que ocurren en el interior de la vesícula secretora, se liberan en el espacio extracelular, como por ejemplo, fíjense, la ACTH, ¿sí?, la insulina, la hormona del crecimiento, el glucagón, todas hormonas proteicas, ¿sí? Entonces acá tienen, fíjense, la síntesis, ¿no?, la génesis de una hormona de tipo proteica, en donde se sintetiza, como siempre, a partir de los ribosomas, que después van a ubicarse en el retículo endoplásmico, donde después geman entonces estas vesículas que van a ir a ser procesadas en el aparato de Golgi, y del aparato de Golgi entonces quedarán en forma de vesícula esperando el estímulo externo, que será justamente el ingreso de calcio al citoplasma. Bien, mecanismo de acción de las hormonas. Otra cosa muy importante que tenemos que conocer al hablar de las hormonas. Dependiendo del sitio donde la hormona ejerce sus efectos, o sea, la célula blanca o el tejido blanco, pueden clasificarse como mediadores endocrinos, parácrinos, autócrinos o intracrinos. Las hormonas que alcanzan el torrente sanguíneo y se unen a sus receptores hormonales en células efectoras en órganos distantes, son las llamadas endócrinas, ¿sí?, propiamente dicha, que son la mayoría de las hormonas que nosotros vamos a estudiar. Las hormonas que se unen a las células cerca de la célula que lo liberan, mediante efecto, se genera entonces, el efecto este es un efecto parácrino. Fíjense que acá tenemos el efecto parácrino, en donde tenemos a una célula productora de la hormona que va a actuar esta hormona en un órgano o en una célula diana que está cerca de la célula productora. Acá, por ejemplo, la célula productora y la célula blanco están lejos y esta distancia se media por la acción del torrente sanguíneo. Las hormonas que producen sus efectos fisiológicos al unirse a receptores de la misma célula son
las autócrinas o intracrinas, ¿sí? Que fíjense que la misma célula que produce la hormona tiene receptores mediante que se va a unir a esta hormona y va a generar entonces una respuesta en esa misma célula. Entonces tenemos efectos autócrinos, parácrinos y endócrinos, ¿sí? Para diferenciar y clasificar las hormonas, según la distancia en la cual vayan a ir a actuar, o en donde se encuentre su célula blanco. Si hablamos un poquito de cómo actúa, siempre vamos a hablar de que una hormona va a actuar ante una célula diana o un tejido diana si es que la célula expresa receptores para esa hormona, ¿sí? Que la vamos a llamar ligando cuando se une a su receptor. Como consecuencia de la interacción de la célula del receptor con su ligando, se desencadena una cascada de segundos mensajeros dentro de las células que va a generar una respuesta celular, ¿sí? Ya sea la activación de alguna maquinaria metabólica, por ejemplo, el movimiento o la exposición de ciertas proteínas a su membrana, etc. ¿Sí? Entonces fíjense que acá tenemos un mecanismo de acción básico, en donde fíjense que acá tenemos el receptor de la membrana, fíjense que es una proteína de múltiple paso que se encuentra en la membrana plasmática, y como dice acá les voy a contar un poquito sobre cómo actúan entonces estos receptores. Fíjense que este es un ejemplo de receptores acoplados a proteína G. La proteína G se llama proteína G trimérica porque tiene 3 dominios, el dominio alfa, beta y gamma. Y fíjense entonces que las hormonas peptídicas y proteicas se unen a receptores de superficie celular acoplados a este tipo de proteínas. Proteínas G, que son estas que están acá, que tienen los 3 dominios. La unión de la hormona con su receptor produce un cambio conformacional en el receptor que le permite al receptor interactuar con la proteína G. Fíjense que antes la proteína G estaba solita y como consecuencia de la interacción de su ligando con el receptor, el cambio conformacional en el receptor, sobre todo en el dominio intracelular de ese receptor, va a permitir entonces que ahora la proteína G interactúe con ese receptor, ¿sí? Esto ocasiona entonces un intercambio de difosfato de guanosina, o GDP, por trifosfato de guanosina, y la activación de la proteína G. Como consecuencia de la activación de la proteína G, fíjense que la proteína G tenía en su dominio de unión GDP. Como consecuencia de la interacción del ligando con su receptor y el cambio de conformación, ahora se une la proteína G a la parte citoplasmática de este receptor y genera un cambio entre GDP a GTP. Y esto genera una activación de la proteína G. Como consecuencia de esto, entonces, tenemos un dominio beta-gamma y un dominio alfa. Sí, no, la siesta no. Continuamos, perdonen, pero justo tuve una urgencia. Estábamos viendo entonces el mecanismo de acción de las hormonas. Entonces dijimos que como consecuencia de la interacción entonces del GTP con la proteína G,
se generan dos dominios, el beta-gamma, que va a tener otro tipo de acciones dentro de la célula, y el dominio alfa, que dependiendo del tipo de G, de proteína G que está interactuando con este receptor, fíjense que va a generar la formación de segundos mensajeros, que por ejemplo pueden ser la activación de la adenilato ciclasa, con el aumento del AMP cíclico, puede generar entonces afluentes ingresos de calcio, o puede generar la ruptura de fosfolípidos de membrana, pueden generar, por ejemplo, bueno, acá tenemos G inhibitoria, por eso es disminución del AMP cíclico, acá tenemos G activadora, por eso es aumento del AMP cíclico, ¿sí? U otros efectos que pueden generar. Como consecuencia de esta activación de los segundos mensajeros intracelulares, ¿qué se va a producir? Se van a traslocar al núcleo factores de transcripción. ¿Qué son los factores de transcripción? Son proteínas o conjuntos de proteínas que se van a unir a regiones promotoras del ADN, permitiendo que la maquinaria de replicación del ADN se vaya a unir para justamente transcribir esa región del gen que va a ser después madurado en el núcleo ARN mensajero y exportado al citoplasma para producir una proteína. Y esa sería una de las señales que la célula va a tener como consecuencia de la interacción del receptor con su ligando. Algunas de estas hormonas que interactúan por este mecanismo, fíjense, tienen acá la somatostatina, la hormona de crecimiento, la hormona liberadora de hormona de crecimiento, la hormona folículo estimulante, la hormona luteinizante, la TSH o la tirotrofina, la ACTH o la adrenocorticotrofina, etc. Bien. Si hablamos un poquito más en detalle de la unión del receptor con su ligando, fíjense acá tenemos el receptor, que fíjense que es una proteína de único paso en la membrana plasmática, o sea que hay variedades importantes de receptores, que fíjense que tienen su dominio, el N significa dominio amino terminal, y el C sería dominio carboxilo terminal. El dominio amino terminal está en la cara extracelular, mientras que el dominio carboxilo terminal está en la cara citoplasmática. Pensemos que esto es la insulina, por ejemplo, ¿no? El receptor para la insulina. Cuando llega la insulina, el receptor dimeriza de tal manera de que entonces interactúa con la insulina. Y como consecuencia de esto se genera el efecto de segundo mensajero. Fíjense, los receptores de sinasa, porque ahora vamos a hablar de sinasa o quinasa, es lo mismo, algunos libros dicen sinasa, otros dicen quinasa, son receptores de quinasa unidos a receptores, lo que vamos a estudiar ahora. Entonces, los receptores de quinasa son aquellos que tienen actividad intrínseca de tirosina y serina quinasa. ¿Alguien tiene actividad de serina o tirosina quinasa cuando tiene la capacidad de fosforilar a las proteínas en sus residuos de aminoácido tirosina o aminoácido serina? Entonces, siempre que hablemos de quinasa o sinasa, lo que va a hacer es fosforilar. Y siempre que hablemos de fosforilasa o fosfatasa, vamos a hablar de que desfosforila, ¿sí? Entonces, fíjense que acá tenemos la tirosina quinasa o la serina quinasa, que se activan por la unión de la hormona con el extremo amino terminal del receptor de la membrana celular. La quinasa activada recluta, fíjense que la quinasa activada ahora, ¿sí? Recluta, bien, entonces, la quinasa activada recluta y fosforila proteínas, con lo que se produce una respuesta celular, que esta sería la respuesta. Fíjense, va fosforilando la quinasa proteínas que generan entonces el reclutamiento o activación de más proteínas que va a dar lugar a la respuesta celular. Los receptores tirosina quinasa unidos al receptor, ¿sí? Receptores de tirosina quinasa unidos al receptor, no tienen actividad intrínseca en su dominio intracelular, ¿sí? Estos que hablan acá, ¿sí? Este es el receptor que no pertenece a tirosina quinasa, entonces, ¿sí? Entonces tienen relación estrecha con sinasas que son
activadas al momento en que se fija la hormona a su receptor. Entonces primero se tiene que fijar la hormona a su receptor, se produce un cambio conformacional en el dominio intracelular de este receptor, que recluta ahora, fíjense, a proteínas que tienen dominios de tirosina quinasa. Por ejemplo, el dominio JAK-STAT, por ejemplo, ¿sí? Esto lo que genera es entonces que ahora sí se fosforilen proteínas. Fíjense que una proteína con la presencia de ATP se produce la proteína fosforilada, más ADP, que esto es lo que va a generar entonces la respuesta en la célula. Estas son proteínas que tienen dominios que no cumplen o que no tienen la función de tirosina quinasa, ¿sí? Sino que como consecuencia de la activación va a reclutar proteínas que sí cumplen la función de tirosina quinasa. Y acá tienen algunos ejemplos, fíjense, hormonas que utilizan el mecanismo, este mecanismo incluye hormonas de crecimiento, la prolactina, ¿qué más? Y nada más. Y acá tienen entonces cómo se genera el JAK-STAT, ¿sí? Que sería el dominio sinasa de JAK. JAK se une a STAT y el complejo JAK-STAT es el que fosforila. Y no solo fosforila, sino que también ese dominio JAK-STAT se trasloca al núcleo y actúa como factor de transcripción. Bueno, pero no todas las hormonas actúan de la misma forma con receptores expuestos a la membrana plasmática, sino que hay otras proteínas o hay otras hormonas que actúan, que encuentran sus receptores dentro de la célula. Y estas fundamentalmente son las hormonas de tipo esteroideas, obviamente, que su estructura le permite atravesar la membrana plasmática y unirse a su receptor, que se puede encontrar en el citoplasma de la célula o se puede encontrar en el núcleo de la célula muchas veces. Fíjense, acá tenemos un esquema general para el mecanismo de acción de los receptores de esteroides, ¿sí? El ligando, que es el esteroide, que tiene un núcleo de colesterol, difunde hacia el interior de la célula y se une a su receptor citosólico. Una vez que ocurre la unión, el receptor se dimeriza, ¿sí? Forma estructuras pares y sufre traslocación al núcleo, donde se unen a elementos de respuesta esteroides en el ADN. Esto activa la transcripción génica del ARN mensajero y por último, a través del incremento de la traducción del ARN mensajero, para la formación de las proteínas específicas, ¿sí?, ocurre la respuesta celular. Entonces, fíjense que tenemos el esteroide que ingresa a la célula, se une a su receptor, el receptor entonces dimeriza cuando se activa y permite entonces la transcripción de ciertas regiones del material genético, fíjense, la transcripción génica, que después se trasloca al citoplasma, donde es traducido a proteína, y esta proteína es la que va a dar respuesta de la célula, es la respuesta de la célula a la estimulación por la hormona. ¿Está bien? Bueno, algunos receptores intracelulares, más que encontrarse en el citosol en estados no inducidos, se ubican en el núcleo, lo que se había dicho recién. Por ejemplo, los receptores de hormonas tiroideas, ¿sí? Que no son hormonas de tipo esteroide, sino que son hormonas proteicas, las tiroides. Pero su mecanismo de activación final, de transcripción génica y traducción son similares. Entonces, estos receptores intracelulares los podemos encontrar en el citoplasma de la célula o directamente en el núcleo de la célula, ¿sí? Y el mecanismo de respuesta por parte de la célula va a ser similar en ambos casos, ¿sí? Resulta de la transcripción de un gen. Bien. Otra cosa que tenemos que conocer son los patrones de liberación de las hormonas, porque esto nos va a dar idea a nosotros de en qué momento hacer la extracción de sangre para evaluar la respuesta o la funcionalidad de esta hormona, o de esta glándula, si queremos estudiar la glándula. Fíjense, acá tenemos, por ejemplo, para el cortisol, y fíjense cómo se va secretando el cortisol a lo largo del tiempo, en donde tenemos dos picos en donde son muy interesantes, ¿sí?, para tomar decisiones en cuanto a alteraciones de la glándula adrenal en este caso. Fíjense, cerca de las 11 de la mañana tenemos aumentos importantes y luego
en la parte vespertina, desde las 5 en adelante, tenemos otro pico importante, ¿sí? Fíjense que tomamos regiones en donde la variación no es tan brusca. O sea, uno esperaría tomarlo acá, pero fíjense que tenemos un piquito y ya no tenemos más nada. Acá tenemos un pico más constante y acá también tenemos algo más constante. Entonces, van a ver que para el estudio del cortisol y para evaluar algo que se llama, que lo vamos a definir en un ratito, ritmo circadiano de la secreción del cortisol, se puede evaluar el cortisol a la mañana, a las 11, y después, después de las 17 con el cortisol vespertino. Y entonces vemos estos aumentos importantes de cortisol plasmático. Entonces hay que tener en cuenta que la hormona no se puede tomar, la muestra no se puede tomar en cualquier momento del día, ¿sí? Están estandarizados y hay valores de referencia para determinados horarios de estas hormonas, porque tienen algo que se llama ritmo circadiano, que tiene que ver con que la hormona no se va a secretar de la misma forma a lo largo de todo el día, con una secreción constante y una concentración constante en el plasma de esta hormona, sino que hay picos en donde en determinadas circunstancias del día es máxima la secreción y en otras es mínima. ¿Sí? Bien, acá tenemos para otra, por ejemplo, para la hormona de crecimiento, en donde fíjense cómo la secreción pulsátil es mucho mayor de la hormona de crecimiento durante la noche y en el sueño que durante el día. ¿Sí? Entonces, hay valores de referencia seguramente para la hormona de crecimiento durante el día y habrá otros valores de referencia para la hormona de crecimiento durante la noche, si es que tuvieran que analizarse en estos dos momentos distintos. Entonces, las concentraciones plasmáticas de las hormonas fluctúan a lo largo del día, ¿sí? Porque depende de un montón de cosas que los vamos a analizar en un ratito. Por tanto, las mediciones de hormonas plasmáticas no siempre reflejan la función de un sistema endocrino dado, una única medida, ¿sí? El cortisol y la hormona de crecimiento muestran variaciones considerables en las concentraciones a lo largo del día. Estas concentraciones pueden verse afectadas por privación de sueño, la luz, la tensión emocional y las enfermedades. Recuerden que el cortisol es la hormona del estrés, ¿sí? Fundamentalmente. Y dependen de su tasa de secreción, tasa de metabolismo y excreción, y tasa de eliminación metabólica, patrones circadianos, o sea, variaciones en la secreción a lo largo del día, estímulos ambientales fluctuantes y variaciones endógenas internas. La influencia biológica incluye enfermedad, el trabajo nocturno, cambio entonces del sueño, patrones de sueño cambiantes, cambios en la longitud y el reposo prolongado en la cama, etc. Todo eso altera entonces la secreción de estas hormonas. Sobre todo, no de todas las hormonas, pero de muchas hormonas, y hay que ver particularmente el cortisol y la hormona del crecimiento. Entonces ya vamos viendo que hay un montón de variables preanalíticas que hay que tener en cuenta al momento de tomar una muestra adecuada para la evaluación de estas hormonas, para estudiar entonces la concentración plasmática de estas hormonas y la función de las glándulas que secretan estas hormonas. ¿Está bien? Porque tenemos que tener todo estandarizado, porque si no los valores no se van a poder remitir o relacionar con los valores de referencia que están estandarizados. Bien. Y por último, en esta primera parte, fíjense que tenemos los mecanismos de regulación y la liberación hormonal. Fíjense que tenemos la regulación por retroalimentación negativa. En algunos casos, las glándulas endócrinas son el órgano efector mismo de la hormona. En este caso, las hormonas endócrinas producidas en el órgano 1 producen una hormona que estimula al órgano efector para producir otra hormona o la hormona 2. La hormona 2 disminuye la producción y liberación de la hormona que estimula su liberación, también conocida como hormona trófica, porque aumenta o disminuye la producción de la hormona, ¿sí? Un ejemplo es la regulación de la liberación de la hormona estimulante de tiroides, de tirotrofina, en la adenohipófisis por hormonas tiroides producidas por la glándula tiroidea. Fíjense esto, analicemos un poquito esto que leímos acá.
Acá tenemos dos órganos. El primero, la hipófisis, que se llama adenohipófisis porque es la hipófisis anterior. Y en el otro lado tenemos la otra glándula, que es la glándula tiroide. Entonces, dijimos que la hipófisis secreta una hormona que se llama hormona liberadora de tirotrofina, que es la TRH en realidad, ¿sí? No es TSH, es TRH. Bueno, perdón, sí, está bien, es TSH, ¿sí? Entonces, la adenohipófisis sintetiza TSH. El hipotálamo es el que sintetiza y libera TRH. Me equivoqué, disculpen. Vayamos a la hipófisis. Como la hipófisis libera TSH, la TSH impacta sobre las glándulas tiroides, ¿sí? Y las glándulas tiroides, como consecuencia de la acción de la TSH, porque tiene receptores para TSH en su superficie celular, responde. ¿De qué manera responde? Sintetizando T3 y T4, que son las hormonas tiroides. Entonces, estas hormonas tiroides van a generar un feedback negativo sobre la adenohipófisis, disminuyendo la síntesis de TSH. ¿Esto qué me está diciendo? Que cuando tengo gran cantidad de T4 y T3 en la circulación, esto va a impactar, esta T3 y T4 impacta sobre la adenohipófisis, disminuyendo la síntesis y liberación de TSH por esta glándula, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando disminuye entonces la síntesis de las hormonas tiroides T3 y T4, entonces este feedback negativo desaparece y la adenohipófisis sintetiza más TSH, que va a impactar sobre la glándula de tiroides para generar más hormona tiroides. Si todo funciona correctamente. ¿Está bien? Esta sería la primera parte, que es el mecanismo de regulación con retroalimentación negativa. La segunda dice la regulación por retroalimentación positiva. Ocurre cuando la liberación de una hormona estimula una segunda hormona que estimula a la primera hormona, ¿sí? Produciéndose un círculo vicioso. Un ejemplo de ello es la estimulación de la liberación de LH, hormona luteinizante, por el estradiol a la mitad del ciclo menstrual, o sea, la ovulación. Fíjense qué pasa. Si vamos al grafiquito, tenemos la hipófisis, el hipotálamo y la hipófisis, que entonces aumenta la liberación de luteinizante, que actúa sobre el ovario para generar un aumento en la síntesis de estradiol o estrógenos, y este estrógeno aumentado, lejos de disminuir la síntesis de más LH por la hipófisis sobre todo, aumenta, estimula más la liberación de más LH, que es lo que va a generar entonces el pico de ovulación de LH, ¿sí? Permitiendo entonces que se produzca la ovulación en cierto día del periodo menstrual, ¿sí? Entonces es un ciclo de retroalimentación positiva. El otro control es control de la liberación hormonal por el producto. Fíjense que dice que la producción y liberación de una hormona puede regularse por las concentraciones circulantes del sustrato que controla, ¿sí? Por ejemplo, yo controlo, fíjense, acá tenemos por ejemplo la hormona paratiroides, que ustedes saben que sintetiza y libera paratormona. La paratormona estimula el hueso para liberar calcio. Si el calcio está aumentado, ese es un estímulo negativo para que justamente la paratiroides deje de sintetizar y liberar paratormona, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el efecto acá? El producto. El producto de la acción metabólica de la hormona es el que inhibe a la glándula para que deje de producir esa hormona, ¿sí? Fíjense, un ejemplo de la regulación y liberación de hormona paratiroides desde la glándula paratiroides, dependiendo de las concentraciones séricas de calcio. Recordarán ustedes que cuando el calcio sérico disminuye, el calcio iónico disminuye, se activa la liberación de paratormona, que se inhibe cuando el calcio nuevamente restablece sus valores normales. Bien, otra cosa importante que tenemos que saber es sobre la función de los receptores, ¿sí? Porque nosotros dijimos que la célula va a responder a la presencia de una hormona porque tiene receptores, ya sea en su superficie celular, en la membrana plasmática, o en su interior, ¿sí? A nivel del citoplasma o en el núcleo de la célula. Fíjense qué va a pasar entonces. La disminución de la respuesta a los efectos de la hormona pueden deberse a disminución en el número de receptores hormonales, es decir, que la célula puede estar sensibilizada, ¿sí?, a la presencia de
un estímulo constante de hormona y de esa manera se desensibiliza, disminuyendo entonces la expresión de sus receptores en la superficie de la célula. Y de esa manera, aunque haya hormona en la circulación, la célula no siente la presencia de la hormona porque no tiene expresado receptores en su superficie. Entonces es una forma de desensibilizarse la célula a la presencia de la hormona cuando el estímulo es persistente muchas veces. Fíjense, disminuyendo la concentración de la, disminuyendo el número de receptores hormonales o disminuyendo la concentración de las enzimas activadas por la hormona, ¿sí? ¿Está bien? Incremento en la concentración de inhibidores no competitivos o disminución del número de células efectoras. Es decir, podemos disminuir la cantidad de células, podemos aumentar la concentración de inhibidores que son inhibidores no competitivos, o podemos que inhiban a las enzimas acopladas al receptor, sobre todo de la hormona, o disminuir el número de células, como dijimos anteriormente, o disminuir el número de receptores. Todos estos son procesos que pueden generar el tejido como consecuencia a un estímulo persistente de la hormona, ¿sí? Se desensibiliza. Cuando disminuye la respuesta, no importa qué tan elevada sea la concentración de la hormona, no se logra una respuesta máxima, ¿sí? Fíjense, nunca llegamos a una respuesta máxima. ¿Por qué? Porque la célula disminuye, por ejemplo, el número de receptores que exponen su membrana plasmática. ¿Lo ven acá? Con respecto al normal. Otra cosa es la sensibilidad a la hormona. Fíjense, una disminución de la sensibilidad a la hormona requiere altas concentraciones hormonales para producir el 50% de la respuesta máxima. Fíjense, este es el 50% de esta respuesta máxima. Cuando necesito mayor cantidad de hormona para producir este 50% de la respuesta máxima, quiere decir que la célula está menos sensible a la acción de la hormona, ¿sí? Que tiene que ver con la sensibilidad de los receptores, ¿sí? a la hormona. La disminución de la sensibilidad puede ser consecuencia de la disminución de la afinidad entre la hormona y el receptor, que es lo que dijimos recién, disminución del número de interacciones entre la hormona y el receptor, o aumento de la tasa de degradación hormonal o aumento de las concentraciones de hormona antagonistas o competitivas, es decir, hormonas que se unen al receptor que tienen una estructura similar a la hormona clásica, pero que no cumplen una función biológica, la misma función biológica cumple la hormona en sí, ¿sí? Por eso se llama antagonista, cumple la función opuesta muchas veces, ¿sí? Lejos de activar al receptor, inhibe al receptor. Muy bien, hasta acá la primera parte. Vamos a empezar entonces con la regulación hormonal, nuevamente el metabolismo, el crecimiento, el desarrollo, el equilibrio electrolítico, la reproducción y el comportamiento. En todos estos aspectos intervienen las hormonas, ¿sí? En el metabolismo ya tuvimos muchas apreciaciones sobre el metabolismo fosfocálcico, el metabolismo de los hidratos de carbono, por ejemplo, ¿sí? En el crecimiento, bueno, la hormona de crecimiento fundamentalmente, con lo mismo que en el desarrollo, el equilibrio hidroelectrolítico, que ya estuvimos charlando anteriormente, pero también tenemos la arginina vasopresina, la antidiurética, ¿sí? La reproducción, con esto que estábamos charlando anteriormente, las hormonas luteinizantes, folículo estimulante, el estrógeno o estradiol, la progesterona, los andrógenos sexuales, y el comportamiento, ¿sí? La hormona del estrés, por ejemplo, el cortisol, ¿sí? Entonces, hay ejemplos de todas estas cosas en donde intervienen las hormonas, y por eso es tan importante estudiarlas. Bueno, las hormonas polipeptídicas, entonces, fíjense, son la mayoría de las hormonas, no son todas, desde 3, fíjense la TRH, la hormona liberadora de tirotrofina, a 200 aminoácidos como la hormona de crecimiento o la prolactina. La síntesis, sí, fíjense, por prohormonas en el retículo endoplásmico rugoso, como dijimos anteriormente, y prohormonas en el aparato de Golgi, en donde el aparato de Golgi clasifica y modifica posttraduccionalmente, ¿recuerdan eso? A las hormonas que se han sintetizado, o las prohormonas que se han sintetizado en el retículo endoplásmico. Se almacenan en vesículas hasta la liberación. Recuerden ustedes que el estímulo para la liberación o exocitosis es el ingreso de calcio a la célula. Y son hidrosolubles, obviamente son proteínas.
Acá tenemos entonces un poquito más en detalle la síntesis de las proteínas y después entonces la formación de las vesículas que van a llegar al Golgi, donde hay modificaciones posttraduccionales, hasta que entonces se transforman en estas vesículas que esperan el estímulo, ¿sí?, para la exocitosis, que es obviamente el ingreso de calcio a la célula. Bueno, entonces, la liberación de las hormonas polipeptídicas al espacio intersticial por vesículas que se unen a la membrana celular, al torrente sanguíneo por exocitosis también, por despolarización de la membrana plasmática por el ingreso de calcio, como dijimos anteriormente, por estimulación de receptores de superficie celular, aumentos de concentración de AMP cíclico, segundo mensajero. Tanto el calcio como el AMP cíclico son segundos mensajeros clásicos que tienen las células. O por activación de proteínas quinasas, ¿recuerdan?, que desencadenan la liberación de la hormona. ¿Por qué? Como consecuencia final, implican entonces el aumento de calcio en el citoplasma celular. Bueno, acá tenemos simplemente la exocitosis clásica, que ustedes ya lo conocen. Fíjense cómo la vesícula se fusiona con la membrana plasmática y libera su contenido por exocitosis. Bien, hormonas peptídicas, acá tenemos entonces algunas, en el hipotálamo, entonces TRH, CRH, estas son hormonas liberadoras, ¿no? Hormona liberadora de tirotrofina, hormona liberadora de ¿cómo es?, de hormona de crecimiento, sí. Después tenemos hormona liberadora de, no, esta es la hormona liberadora de hormona, factor liberador de hormona de crecimiento, en realidad. Acá tenemos la GH, la TSH, la ACTH, la FSH y la LH, que están en la adenohipófisis, o sea, la hormona de crecimiento. Después tenemos acá la TSH, que es la hormona liberadora de hormonas tiroideas, ACTH, la adrenocorticotrofina, la FSH, la hormona folículo estimulante, y la LH, la hormona luteinizante. Después tenemos la neurohipófisis, que tenemos lo que ya charlamos, la arginina vasopresina o antidiurética, la oxitocina. La tiroides a su vez tiene la calcitonina, además de la T3 y la T4. En el páncreas tenemos la insulina y el glucagón, todas hormonas peptídicas, fíjense. En la paratiroides la paratormona. En la placenta tenemos la hormona, la gonadotrofina coriónica, que después la vamos a charlar, que es la que se mide para ver si es que una mujer está embarazada o no, y la somatotrofina. En el riñón tenemos la renina y la eritropoyetina, que ya charlamos. En el corazón los péptidos natriuréticos. En el estómago la gastrina, que también lo dijimos. Y en el intestino delgado, fíjense, la secretina y colecistoquinina. Si ustedes recordarán, es la que activa a la quimiotripsina. Bien, pantallazo importante de lo que habíamos visto sobre las hormonas, y después lo vamos a ir viendo detalle por detalle. Las hormonas esteroides, entonces, que son los otros tipos de hormonas que vamos a ver, su síntesis es a partir de colesterol, por lo tanto las células necesitan tener receptores para captar el colesterol a partir de las lipoproteínas, fundamentalmente las LDL. No se almacenan, fíjense, a diferencia de lo que pasaba con las hormonas proteicas, y son muy liposolubles. Obviamente, si tienen un núcleo de colesterol, serán contrarios a las hormonas proteicas. En la corteza suprarrenal tenemos, por ejemplo, como hormonas esteroideas, el cortisol y la aldosterona. En los testículos tenemos la testosterona, en los ovarios estrógenos y progesterona, en la placenta estrógenos y progesterona, y en el riñón la vitamina B, el 1,25-dihidroxicolecalciferol, ¿sí? Como hormonas de tipo esteroideas. Bien, ¿qué vamos a estudiar sobre las hormonas? La secreción de hormonas, el transporte de las hormonas, porque no solamente se secretan, sino que también deben ser transportadas en el torrente sanguíneo hasta llegar a su célula o tejido blanco, y la eliminación, el clearance de estas hormonas, ¿sí? Si hablamos de la secreción hormonal, entonces tenemos que hay estimulación de la glándula, ¿sí? Por eso se secreta la hormona, porque la duración de la acción de la hormona, fíjense, depende de la función específica que tiene la hormona, varía para cada hormona, o sea, tienen entonces una duración de acción relativa, dependiendo de cada hormona, y desde segundos a varios meses tienen entonces su concentración en plasma
y por eso entonces pueden permanecer en circulación. Bueno, fíjense la concentración de la hormona, muy baja, oscila entre 1 picogramo a microgramos por mililitro, o sea, la concentración efectivamente es muy baja de la hormona, justamente porque cumplen funciones importantes, biológicas muy importantes. Entonces, su concentración debe manejarse muy sensiblemente en el plasma sanguíneo. ¿Cómo se controla la secreción de la hormona? A partir de una retroalimentación negativa, como habíamos visto anteriormente, una retroalimentación positiva, como también vimos, o mediante variaciones cíclicas por los ritmos circadianos que tienen ciertas hormonas. Bien, el control de la secreción hormonal, retroalimentación negativa. Fíjense, impide la hiperactividad del sistema, se impide que se aumente mucho la síntesis de una hormona. Las variables son la variable controlada no es la tasa de secreción de la propia hormona, sino del grado de actividad en el tejido diana. Y al llegar al tejido diana, a una actividad adecuada, se reduce la secreción adicional de la hormona. Pensemos en la hipófisis y la hormona tiroidea, y la glándula tiroidea. Entonces, fíjense, la TSH es el producto de síntesis de la adenohipófisis, dijimos, que entonces va a actuar sobre el tejido diana, que es la tiroides. Entonces, fíjense que dice que lo que se va a controlar es el grado de actividad del tejido diana. El grado de actividad del tejido diana tiene que ver con la síntesis de hormonas tiroides. Cuando hay mucha síntesis de hormonas tiroides, ese producto va a inhibir entonces a la síntesis de TSH por parte de la hipófisis, ¿sí? Al llegar al tejido diana, a una actividad adecuada, se reduce la secreción adicional de hormona, en este caso de la hormona TSH, ¿sí? Bien, control de la secreción hormonal por retroalimentación positiva. No impide la hiperactividad del sistema, ¿sí? Permite una hiperactividad, justamente, recuerdan ustedes el pico de hormona luteinizante por estimulación directa de la hipófisis por el estrógeno, o el estrógeno que se sintetiza a nivel del ovario. Y el producto del tejido diana aumenta la actividad de la hormona. Recuerdan, se sintetiza mucha más LH y eso permite entonces el pico de LH que acompaña a la ovulación. Y por último, el control de la secreción hormonal. ¿Cómo se controla? Porque hay variaciones cíclicas. Las variaciones cíclicas van a depender de los cambios de estación, de las etapas del desarrollo humano. Hay hormonas que se sintetizan y liberan mucho más en una etapa y poca en otra etapa, por ejemplo, la hormona del crecimiento, del envejecimiento, ¿sí? Del ciclo diurno. Hay hormonas que se sintetizan y liberan mucho durante el día, otras durante la noche. Hemos visto la hormona del crecimiento, por ejemplo. Y ciclos de sueño. Dependiendo de los ciclos de sueño, también el patrón de liberación va a modificarse. Bien, y por último vamos a ver el transporte hormonal. Los péptidos y las catecolaminas, fíjense, las catecolaminas son la adrenalina y la noradrenalina. Se disuelven en el plasma, simplemente. Por eso dijimos que eran muy hidrosolubles, perdón. De capilares a tejido intersticial a célula, o sea, pasan a los capilares, de los capilares al líquido intersticial, y del líquido intersticial directamente interactúan con las células. Las hormonas esteroides y tiroideas no pueden estar sueltas en la circulación porque las esteroides sobre todo, son liposolubles. Entonces circulan unidas a proteínas plasmáticas, entre ellas, por ejemplo, la albúmina. Menos del 10% se encuentra libre. Recuerden que siempre hay una relación entre la forma libre y la forma unida a proteínas. Unión a proteínas tiene que ver con la función de depósito, porque lo que está unido a proteína no es lo que actúa directamente con el receptor, sino que lo que actúa con el receptor es lo que se libera de la unión a proteínas de transporte. Carecen de actividad biológica hasta que se disocian de su proteína de transporte, obviamente, no pueden interactuar con el receptor, y la unión a proteínas retarda su eliminación del plasma. Qué interesante esto, fíjense, las proteínas, las hormonas esteroideas se transportan en plasma mediante su unión a proteínas,
hay un equilibrio fino entre la forma disociada y la forma unida a proteínas. La forma disociada es la biológicamente activa, es decir, la que va a actuar con su receptor en la membrana de la célula blanco. La unión a proteínas tiene que ver con una función depósito y por otro lado retarda la eliminación de la hormona del plasma, ¿sí? O sea que permite que la hormona permanezca más tiempo en el plasma. Y obviamente la parte unida carece de actividad biológica hasta que se disocia de su proteína de transporte. Muy bien, hasta acá la primera parte. Continuamos en un ratito.